Empezamos este episodio de podcast aquí en Barcelona Culinary Hub abordando un tema de actualidad y de gran interés como es la cultura y el mundo del vino, y sobre todo profundizaremos también en las funciones de la figura del sommelier en la restauración. Para ello cuento con la presencia de Marta Clot. Ella es pastelera, sommelier y una gran comunicadora a través de sus redes sociales. Ahora hablaremos un poquito más. Y bueno, Marta, bienvenida. Muchas gracias. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Y bueno, antes de empezar a hablar de tu proyecto, del mundo del vino, yo quiero saber un poco quién es Marta Clot y cómo llegaste a este mundo, ¿no? Pues buena pregunta. ¿Quién es Marta Clot? Pues bueno, Marta Clot es como me llamo, tengo 29 años, soy nacida en Granollers y la Marta Clot de este año, de este 2023, es el fruto de un aprendizaje, ¿no? Y de un recorrido que siempre buscando como qué es lo que me gusta, qué quiero hacer y cómo quiero hacerlo. Entonces yo decías pastelera y sommelier, sí, porque yo era pastelera, me formé como pastelera, estuve trabajando y decidiendo, queriendo dar un giro un poco a mi vida profesional, también en busca de una vida más, digamos, buscando una conciliación un poquito más buena con mi vida personal, decidí hacer un giro, estudiar sommelería y ahora pues me dedico a la comunicación del vino, sobre todo en mis redes sociales. Hemos visto cómo ha evolucionado la historia del vino en los últimos años de una manera vertiginosa. España, de hecho, es uno de los 3 países líderes en exportación. Es decir, es un sector que no deja de evolucionar. ¿Cómo lo ves tú esto? ¿Seguimos evolucionando? ¿Queda un camino por recorrer? Sí, siempre estamos en constante evolución, quedan muchas cosas por hacer, muchas cosas para cambiar y sobre todo para mejorar, ¿no? Porque el mundo del vino, bueno, ya sabes tú que es un mundo muy complejo, hay hay muchísimas zonas vinícolas alrededor del mundo, muchas personas que se dedican a este sector, que hacen sus vinos, que los venden, que los compran. Es un mundo que mueve muchísima gente. Entonces, creo que el sector del vino tiene un gran reto por delante, que es que los países, bueno, yo sobre todo España, ya que estamos aquí en Barcelona, pues que el consumo de vino en nuestro país sea cada vez mayor. Hablabas ahora de que el vino une personas y es verdad que esto puede ser un punto detonante cuando te empieza a apasionar este mundo, ¿no? Porque precisamente es un momento social donde conoces bodegas, bebes vino, conoces personas. ¿Puede haber sido este uno de los momentos en los que tú quizás te enamoraste del mundo del vino o fue por algún otro motivo? ¿Cómo empezó un poco esta pasión, ¿no? Pues mira, sería ideal que ahora te dijera, sí, yo me enamoré del vino tomando unas copas en una bodega, pero no fue así. Fue el mundo del vino en mi casa, en mi familia, bueno, se tomaba vino los domingos, vinos sencillos, no venimos ni de una zona vinícola, ni tenemos bodegas, ni mis padres son viticultores, ni tenemos viñas al Penedès. Yo como me llamó la atención el sector del vino es porque, como te decía, yo estaba trabajando como pastelera y queriendo buscar como una vida profesional, o sea, seguir formándome, que es muy importante, y buscar una vida profesional que pudiera conciliar con un poco mi vida personal, porque ya sabes que los horarios de restauración y de la hostelería son muy duros. Pues me apunté a un cursillo que vi que hacían aquí en Barcelona de iniciación a la cata de vinos y digo, ay, esto me parece muy interesante, no tengo ni idea de vinos. Ahí dijiste, voy a ir a probar algo nuevo. Sí, voy a ir. Y ostras, me encantó y vi como una oportunidad de poder ligar mi bastante de pastelería con el vino, porque digo, a ver, en los maridajes hay infinidad de posibilidades de maridaje y moviéndome un poco por este instinto de pastelera de decir, ostras, ojalá un día pudiera maridar mis postres, ¿no?, con mi selección de vinos. Esto era mi idea principal, ya te digo que ahora voy de culo y no tengo tiempo para hacer los postres que querría,
Pero, esto es bueno, ¿eh? Lo del sí. maridaje, postre, vino. Sí, está muy chulo. Bueno, Esto es muy bueno. hice el cursillo y después decidí que bueno, me parecía muy interesante y decidí formarme como sommelier. Brutal. Sí. Claro, y después viene el momento en el que decides compartirlo al mundo, ¿no? Porque una cosa es Sí. cuando te estás formando, estás en clase, estudias y después decides este conocimiento que tienes, algún día a lo mejor Sí. empiezas en tus redes sociales a expandirlo y oye, ves que engancha o que la gente tiene Sí. interés. ¿Cómo llega este momento, ¿no? Y ahora Sí. hablaremos de Sí. Vi Compañía, que es tu Vale. proyecto. No, pues mira, yo cuando estudio me doy cuenta que, bueno, que hay infinidad de posibilidades en el sector y como persona que tiene Instagram, que está en las redes, que le gusta, pues digo, ay, pues si hacemos un perfil donde hablar de vinos, porque veía que cómo se comunicaba el vino en las redes era de una forma muy concreta, siempre pues haciendo comunicación como para profesionales o si no también profesionales o gente wine lovers, etcétera, que lo que hacían, lo que se hace normalmente es compartir estos vinazos que te tomas sin aportar ningún tipo de conocimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que el sector tiene una queja recurrente que es la gente joven no bebe vino, la gente no sabe de vino, pero es que si no le enseñamos, ¿cómo vas a ver, sabes? Si no le creas esta inquietud, ¿cómo vas a ver? Entonces decidí que vi un nínxol, no sé, un hueco, ¿no? Como Una oportunidad, sí, una ¿no? oportunidad Prácticamente. de decir, pues mira, voy a abrir un perfil donde hable de vinos como si estuviera hablando con mis amigas y voy a explicar pues qué es el vino, porque un cava tiene burbujas, ¿no? Que es un ancestral, que es un vino grisado, ¿no? Cosas que la gente se pregunta y que hace un poco de palo como buscarlo en Google y todo esto, pues vamos a dar como pequeñas cápsulas de divulgación y después mica en mica, ¿no? Se hizo más grande y hacemos otras cosas, pero sí, empezó esto hace ya más de 2 años. Madre mía. Sí. Pero bueno, qué interesante Sí. y sobre todo el hecho de que sigas haciéndolo con esa pasión. ¿Crees que todavía sigue habiendo estos estereotipos, este etiquetado de el vino es para gente mayor o así es algo como muy protocolario, muy señorial? Hace falta romper un poco con esto, ¿no? Mucha falta, nos hace mucha falta como país productor de vino que decíamos y principal exportador, que no puede ser que la gente, los españoles, los catalanes, nos dé miedo el vino, o sea, forma parte de nuestra cultura, de economía, mucha gente vive del vino, no puede ser que cuando vayamos a un bar o vayamos a un restaurante, lo que sea, no decidamos tomar vino, que tampoco es culpa del consumidor, que yo creo que se tiene que hacer un trabajo muy fuerte dentro del sector de replantear un poco cómo queremos comunicar, qué queremos y plantearnos que a lo mejor se tienen que cambiar las cosas, ¿no? Totalmente, totalmente. Aún seguramente en muchos locales hay esas cartas de vino clásicas que no cambian, ¿no? Entonces la gente joven va evolucionando y seguramente estamos buscando otros sabores más frescos, más divertidos, que al beberlo sea algo más fácil, más de conversación y no tanto ese vino clásico, ¿no? Quizás que sí que tomaban nuestros abuelos o gente más mayor. Entonces tienen que cambiar las cartas de vino, supongo también. Claro, por supuesto está bien que estén estos vinos porque forman parte de nuestra historia y son vinos que tienen que haberlos, ¿no? Y hay un público y también el consumidor joven va a evolucionar y puede ser que un día se interese por este tipo de vinos, pero no tenemos que pretender que la gente joven tome los vinos que tomaban nuestros abuelos, que está bien hacerlo si quieres, que siempre lo digo, al final toma el vino que a ti te apetezca, ¿no? Pero y también volviendo un poco a lo de los estereotipos, que sí que hay mucho estereotipo. Mira, es que a mi entorno familiar, aunque yo me dedique a esto, a la comunicación, mi entorno aún tiene este estereotipo de la persona que bebe vino y como de excusarse por no ser o no tener el conocimiento.
y hace mucha falta como intentar romper estos estereotipos que creo que se está haciendo con esta nueva, no sé si decirlo, el vino natural, o hay sectores dentro del vino que están un poco transformando este estereotipo y está muy bien que se haga, que sea así. Claro, es esa mezcla entre poder pedir vino y disfrutarlo, quizás sin tener el máximo conocimiento, pero por otro lado sí que es necesario tener algo de conocimiento para entender quizás esas cosas básicas que vemos en las etiquetas que a lo mejor a priori no entendemos, porque ahora vamos a pensar, ¿no?, en un vino, en su etiqueta tiene muchísima información, las denominaciones de origen, tenemos las añadas, si es ecológico, biodinámico. Es que hay un cacao. ¿Cómo tú gestionas toda esta información? Claro, sí, yo siempre digo, mira, para beber vino, para beberlo, tú no tienes que saber, tú tienes que comprarte una botella y bebértelo, ya está. Pero, claro, como todo en todos los sectores, cuanto más sepas de una cosa, como que más la disfrutarás, ¿no? Entonces, creo que el consumidor tiene que ser él quien decida. No, yo quiero saber un poquito más, pero porque yo quiero, no porque me están diciendo que para tomar vino tengo que saber, sino porque a mí me gusta, me mola el rollo y quiero aprender. Pues fantástico, fantástico, pero no tiene que ser una obligación. Y después, por lo que dices de las etiquetas, claro, que hay mucha información, claro, también decirte que a veces, cuando hablamos con compañeros del sector, es la lucha eterna de esto de el consumidor tiene que saber mucho, no tiene que saber. Es que en verdad no tiene que saber, porque los que sabemos somos los profesionales que te vamos a ayudar. Mira, me dices, Marta, yo quiero tomar un vino que sea así o de esta. Vale, pues mira, tómate este o este tal. Yo te voy a ayudar, igual que si voy a comprar un ordenador, que yo no tengo ni idea de informática ni nada, no tengo que leerme todo el manual del software, no sé qué, que no tengo ni idea. Ya habrá un profesional que me ayude. Entonces sí que está bien, porque al final está bien divulgar, porque también es lo que hacemos en las redes, ¿no? A dar pequeñas cápsulas, pero sin dar demasiadas, o sea, sin complicarlo, que creo que es diferente, como dar demasiada información. No creo que nunca sea, no creo que nunca sea demasiada, porque al final siempre hay muchas cosas para aprender, pero hay que saber cómo darla, para no crear un poco de cacao, porque, como decías, entre lo ecológico, biodinámico, natural, la gente tiene un cacao. Al final no sabes, no sabes lo que estás bebiendo, pero sabes que está bueno o malo, ¿no? Al final sabes que te gusta o no te gusta. Sí. Entonces, la profesión de sommelier es una profesión que es muy importante para asesorar al cliente sobre el vino que va a tomar, o al cliente o a la persona que tengas al lado, ¿no? Es una profesión bastante nueva, porque yo recuerdo hace muchos años que en los restaurantes no había esta posición. Sí. ¿Cómo ha surgido esto? ¿Ha sido precisamente gracias a la necesidad de que la gente necesitaba a alguien que le asesorara en la mesa? ¿Cómo ha surgido? Sí, claro. Cuanto más demanda hay de vino, pues más se requiere como de profesionales que estén recomendando estos vinos, que los estén vendiendo y que estén al servicio del cliente para ayudarlo, más allá de escoger un vino, como de acompañar en esta elección, ¿no? Porque yo siempre digo, bueno, está claro, y muchos profesionales del sector, muchos sommeliers lo comparten, ¿no? Que un sommelier, más allá de recomendar vinos, tiene que acompañarte, tiene que entenderte, ver qué es el vino que necesitas, ¿no? Tener todos esos conocimientos para encontrar ese vino que a ti te hace falta en ese momento. Podríamos decir que el sommelier no solo elabora o prepara la carta de vinos de un restaurante, sino que además tiene este punto de lectura, de poder leer a las personas. ¿Cuáles serían las funciones, en realidad, las reales? Si vas a trabajar de sommelier, oye, vas a ejercer estas funciones, ¿no? Primero de todo, que tu bodega, que la carta de tu vino sea rentable, porque al final no nos tenemos que olvidar que una bodega, un restaurante es un negocio, y bien lo sabéis aquí, y que se tienen que tener skills, ¿no? para poder hacer que este negocio funcione.
primero de todo esto. Después, sí, pues tener una selección de vinos adecuada al restaurante donde estás. Si estás a un restaurante de costa, ya sé que es un topicazo, pero no vas a tener más vinos tintos a reservas que vinos blancos o espumosos, ¿no? Los más frescos. Claro, ¿no? tienes que saber leer dónde estás y qué tipo de vinos se encajan mejor en tu restaurante, y después dar este servicio de asesorar al cliente final para que pueda escoger un vino que le ayudes a escoger un vino que le va a gustar. Es importante esto que has dicho, ¿no? Claro, el restaurante tiene que tener unos vinos maridados con su propio restaurante, ¿no? Con la propia localización, es decir, depende de donde esté ubicado, pues trabajar un poquito la proximidad o lo que tenga en su entorno. También si estás en un barrio de clase alta, tendrás vinos de una gama superior que si estás en un barrio más obrero y de gente humilde, ¿no? Que a lo mejor no se podrá gastar 300 euros en un vino, así por exagerarlo. Entonces tienes que saber dónde estás, quién es tu cliente y cómo es tu restaurante. Seguro que igualmente siempre hay este típico cliente que esté donde esté, pide el vino que le gusta, el suyo, el clásico, ¿no? Sí. Esto siempre pasa. Sí. Pero bueno, también hay que tener esta apertura mental de probar nuevos vinos, nuevos sabores. Esto es muy importante. Es muy importante. Muy importante, porque a veces nos quedamos encasillados, que está bien, porque al final dices, no, es que a mí me gusta este vino y quiero tomar este vino. Pues perfecto, tómate el vino que tú quieras, pero sí que teniendo esta riqueza de zonas, de uvas, de añadas, de elaboraciones, de viticultores, de bodegueros, de elaboradores, que quedarte con una referencia pues es una lástima, pero al final digo, tómate lo que quieras. Pero sí que yo siempre animo, siempre digo que, ostras, un poco de curiosidad, porque es que de verdad que estoy segura que vas a encontrar vinos más allá de este que a ti te gusta tanto, vinos que te enamorarán y que te gustarán muchísimo. Y al final también de saber, cuando eres sommelier, y por ejemplo yo trabajaba en tienda, y venía alguien y me decía, no, es que a mí me gusta mucho este vino. Y decía, esta persona se tiene que ir con otra referencia. Claro. Y le decía, no, pues mira, este vino porque lo hace tal persona, que es muy especial, esta uva que solo se hace aquí, no sé qué. Y al final este storytelling también hace como que la gente, ¿no? Quiera darle un poquito de curiosidad para que se abra un poco, ¿no? Open your mind y prueba otras cositas, que hay cosas muy chulas por todo el mundo. Qué interesante. Sí. ¿Y cómo ves la figura del restaurador o el restaurante respecto a la figura del sommelier? Es decir, ¿todos los restaurantes ya están acogiendo la figura del sommelier o aún queda por trabajar? Queda muchísimo. Yo creo que queda un poquito todavía, mucho. no en todos los restaurantes veo yo sommelier. Sí, es que ¿sabes qué pasa? Que a veces también depende de quién hay detrás del restaurante, del negocio, a lo mejor no lo ve como una opción. Importante. Sí, importante, porque dice, mira, yo tengo estas 3 referencias que sé que funcionan, y para qué tengo que pagar yo a alguien más dinero que a un camarero para que asesore. Entonces también creo que es importante que los restauradores tengan esta curiosidad, estas ganas de mimar un poco, más allá de la comida que sale de la cocina, los vinos que se toman, las bebidas, porque al final un sommelier tiene que saber de bebidas, sí que la principal es el vino, pero estas bebidas que se van a tomar a mi restaurante, y al final tener una buena carta de vinos, una persona que sepa un poquito, ¿no? O camareros formados, van a dar valor a tu negocio. Totalmente. Porque si yo voy a un bar y tengo un camarero o un sommelier que dice que me hace picar la curiosidad por probar cosas nuevas o probar otra referencia o como me explica, pues a lo mejor esto va a dar más valor a tu restaurante. Y si eres un wine lover, porque hay muchos wine lovers, eso hay que tenerlo en cuenta, es probable que después haya un efecto boca a boca, ¿no? Que tú lo compartas, esta experiencia, más allá de la comida del restaurante. Sí, exacto, ¿no? Este momento que recuerdas de, oye, cuando fui allí había una persona que me recomendó y además me lo maridó con este plato y, oye, y al final te queda esa huella mental o esa huella de sensaciones que hace que seguramente
lo recomiendes, vuelvas otro día Claro. y te vuelvas a encontrar a esa persona. Claro. Y es todo un pack que hace Sí. que la experiencia sea única. Claro. Muy interesante. Y sobre todo aportar más valor al restaurante. Exacto. Interesantísimo. Oye, y vamos a profundizar un poquito sobre el tema de Vi y Compañía, porque Vale, a mí va. esto me tiene súper curiosa. ¿En qué momento se crea este proyecto? Y ahora hablaremos de todo lo que hacéis, de los servicios, estas catas a domicilio, todo esto. Sí. Pero ¿en qué momento nace este proyecto y cómo surgió esta idea, ¿no? Pues eso salió hace ya más de 2, es que siempre digo 2 años, pero cada vez hace más de 2 años. Siempre son Sí. 2, pero luego al igual 2 son y 5. pico. No, no soy tan mayor aún. Pero sí, nace hace un poquito más de 2 años. Después de, bueno, cuando yo trabajaba en tienda, que vi esa necesidad de explicar un poquito cosas del vino, ¿no? Con lo que decíamos, pues, qué es el vino, cómo se hace, por qué un cava tiene burbujas, etcétera, porque me doy cuenta, estando de cara al consumidor final, todas esas dudas que se tienen. Entonces decidimos plasmarlo en las redes, porque en las redes no, bueno, al menos no creo yo que no hay muchos perfiles de divulgación y en Mi Compañía es en catalán y hablamos de vino catalán, entonces ya en catalán y de vino catalán no había prácticamente nada, entonces es cuando decidimos apostar por esto. Que yo sepa, tenéis vuestra página web, tenéis Instagram, no sé si tienes también YouTube. ¿Cuál es la plataforma que más usas? Mira, sobre todo Instagram y TikTok. Ah, TikTok también. Sí, estamos en TikTok. Qué se tiene que estar en TikTok. Hay que estar en todas partes. Hay que estar en Esto es multi-omnicanal. Sí, exacto. Sí que tenemos YouTube, tenemos Facebook, pero las redes que más me gustan y que me siento más cómoda son Instagram y TikTok, y creo que tienen mucho potencial y que el sector del vino debe aprovecharlas. Debe aprovecharlas, sí. Como comentabas, creaste Vi Compañía con el objetivo de acercar el mundo del vino a todo un público amplio, sobre todo a gente joven, y además hacéis catas a domicilio, catas en eventos. Cuéntame un poquito más de esto, que me parece súper interesante. Sí, pues mira, el tema de las catas es una cosa que a mí me gusta mucho, porque sí que es verdad que cuando trabajas en redes, claro, al final para mí es muy importante como el contacto humano y contacto con las personas, porque como te decía, estuve trabajando en tienda, me gusta estar con gente, y el tema de las redes, claro, estás con ellos pero a través de una pantalla. Entonces, ¿qué pasa? Que queríamos potenciar el tema de las catas como para salir y tener esta relación de tú a tú con las personas que vienen en los eventos, porque al final es muy bonito de poder compartir tu pasión, ¿no? Tu profesión, tus inquietudes con estas personas que también vienen a escuchar que les explicas, a probar nuevos vinos, a pasar un buen rato al final. Entonces, para mí las catas son muy importantes y creo que dan mucho valor también a nuestra profesión, porque al final es ese momento en el que vinculas un proyecto vinícola con el consumidor. Entonces, poder explicar, ser tú el enlace, creo que es una cosa muy bonita de hacer. ¿Cuál sería el tipo de perfil, ¿no?, que busca estas catas? ¿El particular, el profesional? ¿Hay un poco de todo? Pues mira, ahora estamos con perfil de consumidor final. Ah, muy bien. Sí, hacemos catas, como decías, a domicilio. O sea, tú me llamas y dices, mira Marta, que somos un grupo de 8 personas y queremos hacer una cata. ¿Te vienes? Es que me parece brutal. Pues voy yo con las copas, los vinos, las cubiteras. Marta, me apunto tu número ya, ¿eh? Porque Sí, seguro que te llamaré pronto. Sí, está muy chulo. Además, que es muy divertido porque hacemos las catas en bodegas, hacemos Muy colaboraciones con bodegas, pero también para grupos de amigos. Por ejemplo, hemos hecho un par de despedidas de soltero. Bueno, un desmadre súper divertido, ¿sabes? Sí, acabó la cosa en locura total. Bueno, cuando yo me fui, después ya no sé qué pasó. ¿Cuántas botellas se abrieron? Pero es muy divertido porque el vino es querer dar a conocer proyectos de una manera más profunda, que está muy bien, pero también
creo que es chulo de hacer como catas más festivas y de pasarlo bien y poder probar vinos sin que te den, entre comillas, una chapa, ¿sabes? Como que hay que saber, como decíamos, saber escuchar qué necesita el cliente, pues en una cata también escuchar quién quiere hacer esa cata y cómo va a ser y adaptar tu cata, tu discurso a esas personas. Vi también en vuestra página web que aparte de aportar los vinos, también en algún caso hacéis algún picoteo o si la persona os pide hacer algún pequeño maridaje, alguna pequeña tapa. Sí, Esto claro. Es genial. Sí, mola porque el vino al final te da mucho juego y puedes hacer catas con quesos, con embutidos, con chocolates, con postres. A ver si un día me da tiempo y me gustaría mucho hacer una cata con postres. Bueno, es que hay infinidad de oportunidades con el vino. Sí, es muy chulo. Hablando de catas con postres, claro, yo tengo curiosidad, ¿no? ¿Cuál sería quizás el vino ideal para un postre? Aunque postres hay infinitos, claro. Y supongo que dependería, ¿no? Pero supongo que sería un espumoso. Sí, sí que es verdad que tradicionalmente se han tomado los espumosos con los postres, pero los espumosos dan más juego, creo yo, con los aperitivos y con comidas, que después sí que hay espumosos que te aguantan los postres, pero para los postres tenemos una gran variedad de vinos dulces, que es una pasada y creo que no se tienen demasiado en cuenta y creo que es importante como darles voz y abrir estas botellas en el final de nuestras comidas con los postres, porque hay una pasada de vinos dulces de diferentes uvas, regiones de elaboración. Bueno, el mundo del vino dulce también es súper chulo. Claro, es que es muy complejo. Ahora hablabas de vinos dulces y a mí ahora me viene en mente toda esta nueva tendencia que se ha creado recientemente de vinos naturales, ecológicos, biodinámicos. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es que de repente ha surgido todo esto y la gente tiene interés? Los vinos, los orange wine, ¿qué está pasando con todo esto? Claro, es una renovación a lo mejor de las personas que hacen vino. Claro. De querer volver, como replantearse un poco qué hemos estado haciendo estos últimos años, cómo lo hemos hecho y también con la crisis climática que hay, como buscar buscar nuevas uvas, recuperar uvas que eran tradicionales de nuestras zonas, que se perdieron con Cabernet, Chardonnays, etcétera, que está bien, pero que al final nuestras uvas tradicionales son las que mejor se adaptan, pues con esta inquietud de volver a los orígenes, replantearse las cosas, por supuesto, pues ha dado lugar a una renovación de los tipos de vinos que se elaboran. Debe haber miles y miles de variedades de uvas, ¿no? Sí. Pero supongo que hay algunas, como decías, que se adaptan mejor o peor al terreno. Sí. ¿Qué es lo que hace que se adapte, ¿no? El clima, el terreno, las condiciones. Claro, exacto, el clima, el terreno, las condiciones, si llueve mucho o llueve poco, las temperaturas, la altitud, hay muchísimos factores. ¿No? ¿Y todo esto podemos percibirlo después en la copa? Es decir, ¿podemos a ciegas al menos intuir de dónde es ese vino por el aroma, el sabor? Sí que Supongo que hay que catar mucho, hay ¿no? que catar mucho, sí. Porque, hay que catar para entender todo esto. Pero sí que es verdad que si tú te tomas, digamos, por ejemplo, un vino de una zona súper cálida y a la vez te tomas un vino de altitud, yo creo que si tienes un poquito de sensibilidad y paras atención, sí que puedes notar estas diferencias. Después, que si el terreno es calcáreo o licorella o es más arenisco, claro, después aquí ya es muy complicado y tienes que catar muchísimo. El tema de los terroirs me parece súper interesante y es una cosa en la que quiero formarme más, claro. Porque bueno, hay tanta diversidad y creo que es muy importante ser consciente y saber apreciarlo. Qué bonito. Cerrando un poquito el tema de Vi y compañía,
¿hacia dónde va ahora mismo vuestro proyecto? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis tramando? Pues mira, no sé a dónde. ¿No? Bueno, no, va a seguir aprendiendo, seguir comunicando, hacerlo cada vez mejor, porque al final, si tú ves mis primeros vídeos, y cuando los vemos con Mike, es como, madre mía. Y lo que queremos es seguir mejorando cada día para comunicar mejor, replantearnos las cosas y ver qué es lo que funciona, qué no. A veces también tienes que hacer autocrítica, claro, que creo que es muy importante en cualquier aspecto. Y mi compañía va a seguir creciendo, espero, a captar nuevos consumidores, a hacer que el vino sea aún más popular. Y nuestro objetivo es que si vas a tomar algo, la gente se pida vino. Es mi fantasía. Esto es el objetivo, sí, ¿no? Cambiar el irse sí. de birras por el irse de vinos. Sí, es Esto... mi objetivo. Sí. Bueno, no sé poquito a poquito. Sí. Yo lo intento hacer. Si Sí. te sirve de consuelo, Marta, yo estoy en ese proceso de apasionarme por el vino y espero que mucha gente más joven, sobre todo, que tenga este interés, esta inquietud por el vino, porque es fantástico. Y además aquí en Cataluña, que es en la región en la que estamos, cada vez más hay bodegas emergentes, gente joven que elabora vino. Es apasionante. Esto es muy interesante. Es importante dar visibilidad a esas personas jóvenes, que hay muchas que se dedican al sector, y ver en ellas como esta cosa de luchar y de querer trabajar de una cosa que te gusta, porque al final el mundo del vino es muy romántico, pero es muy difícil vender. Es más fácil hacer vino que venderlo. Entonces, dar valor a esas personas que elaboran vino, comprar sus vinos, dar a conocer estos viticultores a las personas jóvenes, porque bueno, hay otras bebidas que se han comido, como esto del mainstream, de que me estoy metiendo en un jardín ahora, pero pero sí que dar a conocer estas voces jóvenes y ser consciente de ellos y comprar sus vinos. Y haciendo esta visualización, ¿no? Ahora hablábamos de Vicompañía, ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde va en general el mundo del vino? Hablábamos ahora de estos vinos quizás más ecológicos, quizás el tema de los sulfitos está ahí. La gente busca lo natural, busca aquello que le hace sentir sano, vamos a decir, o que sepa que lo que está bebiendo es menos perjudicial. O sea, vamos un poco a esto, vamos un poco a la mínima intervención, a todos esos procesos. Sí. Claro, al final hay diferentes tipos de consumidor de vino, pero sí que es verdad que la tendencia general es como dar más valor al territorio, a las cosas, a los productos locales, saber de dónde vienen y cómo están elaborados, y esta mayor, como digamos, estas ganas de escarbar un poco más allá de lo que hablábamos, ¿no? De la etiqueta, saber quién hay detrás de esas botellas y tener un poco más de conciencia. Y también vamos, yo creo, hacia vinos con menos carga de maderas y elementos quizás más de crianza, más pesadas, hacia vinos más frescos, más glub, que ahora se dicen, ¿no? Que sean más fáciles de beber. Esto tiene un punto peligroso, porque como sean fáciles de beber, abres botellas y a la que no te das cuenta... Sí, y también, y también de buscar nuevos materiales para hacer las crianzas, ¿no? Dejar, como decíamos, más las maderas y apostar, pues buscar materiales más ancestros como las ánforas de cerámica, depósitos de hormigón, nuevas elaboraciones, jugar un poquito más todo el potencial que nos pueden dar nuestras uvas. Sí. Súper interesante. Marta, vamos a culminar esta charla con una última pregunta dirigida a la gente que tiene inquietud, que tiene ilusión por estudiar, que quiere aprender. ¿Es importante formarse en este ámbito para ser un gran profesional, para disfrutar del vino? Sí, es básico. Como todo, es muy importante formarse y no solo formarse una vez, sino estar en constante formación, porque al final hablábamos, ¿no? Que el sector ahora hablando del sector del vino, que es un sector vivo,
que está en constante evolución y es muy importante pues tú también estar en constante formación y tener inquietud, pues leer artículos, ir a charlas, catas, a escuelas con grandes profesores que te van a ayudar muchísimo a cómo hacer realidad tu proyecto o tu manera de entender el vino. Yo estoy muy contenta de haberme formado, animo siempre a las personas, porque hay mucha gente que en mi compañía pues me dice, ay, me gusta mucho el vino, ¿dónde podría estudiar? ¿O es importante para ti? Digo, si puedes estudiar, porque si te gusta y quieres cambiar un poco de tu vida profesional, sin una formación es muy difícil. Y además todo lo que vas a aprender y lo que te van a aportar, lo que decían los profesores, creo que es una pasada que no puedes hacer si no te formas. Cada vez más hay cursos disponibles, ¿no? Sí. Ya sea online, presenciales, de sommellería, enología, ¿no? Entiendo que hay dos vertientes. Exacto. Pero cualquiera te puede llevar a disfrutar del vino, que es lo más importante. Sí, hay muchas formaciones distintas, no hace falta, hay cursos más cortos, cursos más largos, más específicos, o sea que hay muchísima variedad y al final es sinónimo de este sector vivo que está en constante evolución y querer formar a nuevos profesionales. Qué bonito. Pues Marta, muchísimas gracias. Ha sido un placer estar aquí en esta charla en Barcelona Culinary Hub y espero verte pronto, ya sea tomando una copa o en alguna bodega. Seguro que sí. Muchísimas gracias. Gracias. A todas las personas que nos estáis viendo, oyendo, muchísimas gracias por estar aquí en este episodio en Barcelona Culinary Hub y nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias.